Buenas noches. Como una diabólica reedición, un 26 de septiembre, el 26 de septiembre de hoy, padres de muchachos secuestrados por criminales salieron a pedir la aparición de sus hijos. No es Ayotzinapa, es el poblado de Malpaso, municipio de Villanueva, Zacatecas. ¡Y no hay trabajo de temporada del gobierno! ¡Creo en David! ¡Creo en su cambio! ¡Demuéstramelo, David! ¡Demuéstrame que es un cambio! ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mis hijos! ¡Los queremos! ¡Y los queremos vivos! No soy parte del gobierno, si no anduvieran helicópteros, anduvieran drones. Pero soy sociedad. Y creo, David, creo en tu gobierno. Pero dame a mi hijo aquí. Pero para pasearse sí está arreglado. Cuando anduvimos en tu campaña, nos dabas la cara. No es tu campaña y te escondes. Ya no más quedaste como gobernador. Quiero a mi hijo. Presentaste y Quiero ya a no los haces niños. nada. Y David Monreal, tú sabes que tú trajiste la delincuencia aquí. Buscándolo entre los cerros. David Monreal trajo la delincuencia. Ya estuvo bueno. 7 jóvenes desaparecidos. Los familiares bloquearon por 9 horas la carretera de Malpaso a la altura de la Unidad de Seguridad Regional, a espaldas del rancho El Potrerito, donde el domingo un grupo armado sacó a estos jóvenes de un rancho y se los llevó. Los padres aceptaron retirarse para reunirse con autoridades de la Fiscalía de Desaparecidos. Ellos son los adolescentes: Óscar Ernesto Rojas, 15 años, Diego Rodríguez, 17, Héctor Alejandro Saucedo, 17, Jorge Alberto Ocón, 14, Sergio Giovanni Acevedo, Gumaro Santa Cruz y Jesús Manuel, de 18 años. En la reunión que tuvieron con los padres de los desaparecidos, la Fiscalía de Zacatecas informó que desde ayer están con un operativo de búsqueda, 300 soldados, guardias nacionales, policías estatales. Durante este recorrido encontraron el vehículo que usó el grupo criminal para llevarse a los jóvenes. Zacatecas. Durante el bloqueo que veíamos, algunos padres comentaron que han visto en redes sociales materiales, videos de sus hijos siendo torturados por los criminales, algo parecido a lo que ocurrió con los jóvenes de Lagos de Moreno, recordarán, allá en agosto, y por eso la urgencia con las autoridades para que agilicen los operativos de búsqueda. Temprano se informó de la liberación de Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija, Michoacán. Por ahí de las 7 de la mañana nos tocó compartir esa noticia. Pocos minutos después, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, difundió un mensaje. Dijo que le daba mucho gusto informar que la presidenta municipal de Cotija se encuentra con vida y ya está en compañía de las autoridades en Michoacán. No se sabe bien qué pasó. Recordaremos, fue secuestrada saliendo de un centro comercial en Zapopan, en Guadalajara. Luego dijo que tomó un autobús, que pudo comunicarse con las autoridades, que la recogieron en el municipio de Villamarra, 40 kilómetros de Cotija, por ahí de las 6 de la mañana. Ya en Cotija grabó este video. Les hago el siguiente comunicado para informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia. Ya me encuentro aquí en el ayuntamiento, me encuentro en el cabildo en este momento. Disculpen si no tengo los datos frescos, pero apenas estoy intentando procesar esta situación que es muy, de verdad, es muy compleja, así que les pido una disculpa. Agradezco a mi familia, a mis hijos que en realidad están con el corazón roto, con el corazón destrozado, pero gracias a Dios con un buen final. Y fue lo que quiso decir: se respeta, es una víctima. Dio por ahí un par de entrevistas en la tarde donde dijo que no la habían maltratado físicamente, pero que quienes se la llevaron, que ya la habían amenazado, ella no sabe quiénes son. En fin, eso es lo que ha querido informar. Y ayer hubo sorpresas en
el seguimiento del caso de Ayotzinapa y hoy, 26 de septiembre, hubo otra. Hoy el presidente López Obrador aseguró esta mañana que se va a mantener el diálogo con los padres de Ayotzinapa, pero reconoció que hay diferencias con ellos, específicamente por lo que tiene que ver con la participación del ejército. Y hoy el presidente López Obrador dijo que esto no se trata de decir que fue el Estado o que fue el ejército. No es culpar por culpar, no es nada más, fue el Estado y fue el ejército. ¿Y ya? No, vamos a conocer la verdad. El abogado salió a decir de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No se trata de decir que fue el Estado o que fue el ejército. El presidente anunció que como ayer los padres de los normalistas no quisieron recibir el informe que elaboró la Secretaría de Defensa, entonces el gobierno lo iba a publicar en la página de la presidencia y así ocurrió. A mediodía se difundieron una serie de documentos, entre ellos el informe titulado Caso Ayotzinapa, narrativa de hechos, elaborado por el gobierno federal. También se divulgó la carta que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le mandó al presidente López Obrador. 9 años después, la versión de los hechos de este gobierno federal se resume en 34 cuartillas. La investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, a cargo de Alejandro Encinas, establece que sí existían vínculos entre autoridades federales y Guerreros Unidos. Al momento de la desaparición de los estudiantes, esa organización criminal mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, dice el informe. ¿Con quiénes en concreto? Con el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, y el capitán José Martínez Crespo. ¿Cómo se establecieron tales vínculos? Principalmente por informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y algunas declaraciones de criminales que fueron brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, muy lejos de Iguala. Según esos testimonios, los militares recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas, municiones y hasta protección. Pero el informe no establece circunstancias de modo, tiempo y lugar. Agrega el documento: esta red fue un factor que facilitó y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas. También habla de policías federales vinculados, pero no determina el número, cargo e identidad de los funcionarios. El informe insiste en 3 causales de la desaparición de los estudiantes, discutidas ya en otros momentos, incluso en la llamada verdad histórica. La primera, confusión de los Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración del cártel de los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa. Segunda, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del entonces alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos. Y la tercera, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados. Entre los documentos publicados hoy por la Presidencia de la República también está una carta enviada por Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al presidente López Obrador. Fechada el día de ayer, el general Crescencio Sandoval informa que el ejército ha entregado toda la información a su disposición relacionada con el caso y propone que se investigue más al líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil. Dice la carta: uno de los principales autores materiales en la desaparición de los normalistas, tal como se desprende de los chats proporcionados por la DEA. Esta es la mención del secretario de la Defensa Nacional al Cabo Gil,
asesino confeso protagonista de La Verdad Histórica, que fue liberado hace 4 años por falta de pruebas. Así el septiembre de 2014, explicado en septiembre del 2023. Y así las palabras del secretario de la Defensa: investiguen más al líder de los Guerreros Unidos, que ha sido un testigo clave para que haya militares hoy en la cárcel por el hecho de Ayotzinapa. Las 3 causales que habrían llevado a la desaparición y asesinato de los estudiantes son esencialmente las que se manejaron desde 2014, 2015, y luego hoy se informa que buena parte de la información novedosa en estos años la suministró la DEA, a quien el propio presidente López Obrador ha descalificado en tantas ocasiones, y la suministraron los criminales confesos. Por la tarde, para conmemorar los 9 años, hubo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Fueron 5,000 personas, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Ahí estuvo Miriam Moreno. ¿Qué tal, Ciro? Hoy se registró quizá una de las marchas más numerosas de estos 9 años, encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en la llamada Noche de Iguala. Una marcha que llegó hasta este Zócalo capitalino después de 2 horas de haber salido del Ángel de la Independencia, y que venía acompañada de estudiantes de diferentes escuelas rurales normales del país, así como de sindicatos y organizaciones civiles. Ellos marcharon con ese sentimiento de enojo que se vio obviamente reflejado en los discursos aquí en la plancha del Zócalo, y están muy enojados por este informe o relatoría de hechos que les presentaron el día de hoy. No aceptan esta versión del gobierno, pero vamos a escuchar cuál fue el tenor de los discursos. Pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que tenemos una luz de esperanza, y desgraciadamente no fue así. Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica, en la cual no estamos de acuerdo. Hoy la investigación se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno, porque este gobierno, lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del Ejército Mexicano. Y lamentamos que la postura del presidente sea primero ponerse enfrente de esa institución. Nosotros no vamos a someternos a un gobierno o presidente autoritario. No estamos para caer en su juego. Pues ya los equipos de limpieza de la Ciudad de México empiezan a borrar algunas de las pintas que se hicieron en el pavimento, y bueno, están realizando los trabajos de limpieza aquí en el Zócalo capitalino. Bueno, a pesar de que varios establecimientos comerciales pusieron vallas, hubo algunos incidentes de vandalismo, no necesariamente de la gente de Ayotzinapa. La Cámara Nacional, sino de estos grupos que aparecen cada tanto en las manifestaciones. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Concanaco, confirmó en Imagen Noticias que los daños ocasionados en esta marcha suman casi 50 millones de pesos, tanto por daños materiales como por ventas que no se hicieron. Resultaron afectados, según estas cifras preliminares, poco más de 7,500 negocios, desde los micros hasta las grandes empresas. Uno de los negocios más vandalizados fue el restaurante Sonora Grill, el que está en Paseo de la Reforma y Avenida República. Ahí rompieron la fachada, interiores, candiles, barras, equipo de cocina. Los clientes salieron como pudieron, sin pagar. ¿Dónde está la autoridad? Las pérdidas que calcula Sonora Grill van de los 3 a los 4 millones de pesos.
Sobre el tema de Ayotzinapa, la juez séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a Tomás Herón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que está en Israel. Le ordenó al gobierno federal, particularmente al subsecretario Alejandro Encinas, que deje de señalar a Cerón como torturador y como autor de la llamada verdad histórica. El fiscal general de Estados Unidos y la directora de la DEA, ya hablábamos de la DEA, se reunieron con familiares de personas que murieron por sobredosis de fentanilo. El fiscal, Merrick Garland, dijo que es una epidemia y culpó a los cárteles mexicanos, mientras que la directora de la DEA, Ann Milgram, mandó este mensaje. The two criminal cartels, the Sinaloa cartel and the Jalisco cartel, they are responsible for the devastation we are facing. 110,757 Americans lost their lives in 2022. And we simply cannot accept a single loss of life. We can't accept that. No one will rest until we have defeated the two cartels that pose the greatest threat. La DEA. Esta tarde continuaron el avance, el cruce de grupos grandes de migrantes de Piedras Negras a Eagle Pass, pero lo que llamó la atención fue que la propia patrulla fronteriza entró a apoyar a los migrantes, cortó una sección del alambre que había colocado ahí el gobierno de Texas. La policía migratoria explicó que en los hechos los migrantes ya estaban en territorio de Estados Unidos. They get to our shores already in the United States to ask my men and women to sit there and watch them succumb to the environment, to ask them to watch them get swept away by the river, to ask them to watch women and children drown is not something I or anybody else would ever do. I applaud them and I support them 100% for doing what they have to do to protect the lives. Humberto Padgett sigue con este recorrido con migrantes, especialmente migrantes venezolanos. Ayer lo vimos en Irapuato, hoy estuvo en Matehuala, en San Luis Potosí, con esta historia de las mujeres que se embarazan para parir en territorio de Estados Unidos, pero que por las circunstancias terminan haciéndolo en México. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. El nacionalismo de los pequeños hijos de la República Bolivariana de Venezuela es arrollado por la bestia en que viajan ellos y sus madres embarazadas, apresurados por dar a luz a niños estadounidenses, pero que a pesar suyo nacerán en México, la más dolorosa de sus cicatrices en su fuga por medio continente. Xiomara cumple el 6º mes de su embarazo en un viaje iniciado en agosto pasado en Colombia, a donde primero huyó de la violencia y la carestía venezolanas para luego lanzarse al norte con un plan que parece multiplicado por miles. Un buen futuro, el poder pasar a Estados Unidos y que nos vaya mejor, sin saber de que uno se va a encontrar acá más que todo en México tantos obstáculos, porque uno pasa la selva y uno sale de ahí y uno sale bien. ¿Qué selva? La selva del Darién, pero lo peor es acá en México. ¿No se sabe la canción de las letras de Cricri? Ay, ¿qué es eso? No. ¿Qué es? No, Trochori mejor. ¿La patita? No. El improvisado coro de niños venezolanos canta en el refugio católico de San Luis Potosí capital, un pequeño oasis al lado de las vías que hoy trabaja al doble de su capacidad, aunque en este momento luzca algo vacío, pues aquí los viajeros salen a trabajar en lo que continúan su trámite de refugio en condiciones algo menos agobiantes. Y hoy estos niños, unos de ellos por primera vez en sus vidas, comen panqueques. La migración que no nos dejan avanzar, todas las caminatas que nos hacen pasar y nos bajan de los buses, o sea, no nos dejan seguir en buses, porque así nos dice migración, bájese y siguen, tienen dos opciones, o se regresan y los deportamos o se bajan y caminan. ¿Por dónde quiere pasar Por usted? Matamoros. Por Matamoros, ok.
Ahí controla una organización criminal que se llama, es una derivación de los Zetas. Ellos mataron a migrantes en un pueblo que se llama San Fernando. Los hicieron matarse entre ellos. ¿Lo sabía? No. El año pasado, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, murieron decenas de migrantes quemados. ¿Sabía usted eso? Sí, ese sí lo escuché. ¿Y no le da miedo terminar en un lugar de esos? Sí, claro. Es niña, me dijo, ¿verdad? Niña. ¿Cómo se va a llamar? Samara. ¿Por qué? Es la protegida de Dios. Por el estado de su solicitud de refugio, su hija será mexicana. Si le soy sincera, en este momento preferiría estar más en mi país que estar acá. ¿Usted preferiría estar en Venezuela? Dígalo así. Preferiría más estar en Venezuela que acá. Duro 2 horas haciéndolo bien rico. De la cita soy su favorito. Todas dicen que me aman. Todas me queden en su cama. 4 quieren que la rompan. Gracias, amiguitos. Ahí están las imágenes, las historias, los testimonios. La migración de venezolanos a Estados Unidos es la que más ha crecido en los últimos meses. La ONU advierte que la mayoría son familias, como vimos, con hijos o con mujeres embarazadas. El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que no buscará la candidatura de ese partido al gobierno de la Ciudad de México. Dijo que entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiere lo segundo. Así es que no renunciará, seguirá siendo presidente de Morena, pero no candidato al gobierno de la Ciudad de México. Quien sí renunció, pero su partido, el PRI, fue el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Le mandó una carta al líder del PRI, Alejandro Moreno, para anunciarle que se suma pues a la bancada oficial, a la del Partido Verde y muy probablemente a la de Morena, partido con el que va a buscar ser candidato al gobierno de Yucatán. En la carta, Ramírez Marín expresó textual: una alianza con el PAN hace al PRI cómplice de una política rapaz, de una estrategia que prolonga el deterioro en Yucatán. El virtual aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD para Yucatán es el alcalde panista de Mérida, Renán Barrera. Le llegaron críticas a Ramírez Marín, entre ellas la del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Le mandó un mensaje en sus redes sociales, le dijo: 5 plurinominales y un montón de cargos públicos. Carlos, solo hubieras dicho adiós, nadie compra tus argumentos, ahora entendemos tu ausencia. Y es que ayer la Comisión Bicameral que evalúa las Fuerzas Armadas aprobó el informe del primer semestre. PRI, PAN y PRD votaron en contra, pero les faltó el voto de Ramírez Marín. Hoy compareció en el Senado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Durante su intervención en tribuna, Xóchitl Gálvez le hizo esta reclamación. Hoy Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y la ineptitud con la que la han manejado es una ineptitud criminal, porque nos ha costado miles de millones de pesos a todas y a todos los mexicanos. Dinero que se ha ido literalmente a la basura y que pudo servir para mejorar la seguridad de los municipios, la educación y la salud. Quien, por otra parte, también habló del tema de petróleos, gasolinas, fue Claudia Sheinbaum. Anunció que esta semana va a estar compartiendo en redes sociales videos sobre temas económicos. Hoy difundió este. El precio de la gasolina con el presidente López Obrador disminuyó en términos reales en 7.2%. Esto es gracias a que cada vez se importan menos gasolinas. El año pasado, cuando aumentó mucho el precio del petróleo en el mundo por la guerra en Ucrania, el presidente destinó muchos recursos para que no aumentara el precio de las gasolinas y el diésel. De otra forma, la inflación se hubiera ido al cielo. Por ello, con la Cuarta Transformación no hay, ni habrá gasolinazos. La Cuarta Transformación protege la economía de las familias. Nos vemos mañana. Marcelo Ebrard presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para que le ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita la demanda de anular. Presentó contra el proceso interno para elegir
al aspirante presidencial. En este recurso, Marcelo Ebrard asegura que la Comisión de Morena no ha respondido a la impugnación que presentó y el reglamento estableció un plazo de 5 días. Este recurso fue turnado al propio magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez. Sobre el caso de la muerte de Montserrat, hoy se informó de la joven Montserrat que los policías de la Ciudad de México y paramédicos del ERUM que acudieron primero ante el reporte de su muerte fueron suspendidos. El área de asuntos internos de la policía investigará si cumplieron el protocolo y si hubo alguna conducta delictiva al no reportar indicios de violencia contra la joven. Esta investigación será enviada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Si no fuera por un rollo totalmente politizado, totalmente exagerado de la senadora Claudia Ruiz Massieu, la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no tendría nada que contar hoy en el Senado. Hoy en el Senado. Por un lado, ella dijo que estábamos al borde del precipicio fiscal. Que no invente. La verdad, que no invente. Y por el otro lado, Rogelio Ramírez de la O, que es totalmente estoico, repitió los mismos principios. 1. La deuda como porcentaje del PIB es sostenible en 48.8%. 2. Los gastos en exceso del déficit que se van a tomar son para terminar las obras y el gobierno en 2025, sea el que sea este, va a tener oportunidad de hacer lo que quiera. Gracias, diría el equipo de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Gálvez. Pero es lo mismo, no pasó absolutamente nada. Sí es un presupuesto que le cierra mucho los espacios al gobierno, al próximo gobierno, pero pues ya será problema del próximo gobierno y nada que decir de esa comparecencia. Bien, entonces, en general. Bien. Dejémoslo así. Bueno, entonces, remátala, David. Y está tan mal la situación de Pemex que ya está pensando en dejarle de regalar petróleo a los cubanos y cobrarles, aunque sea poquito. Poquito. Bueno, Javier. Sí, amigos, después de mensajes, el Guadalajara de terror, de las peores goleadas en su historia en el Akron. Y Cruz Azul no deja de ser nota. La fiesta continúa. Regresamos con eso. Llevamos 26 de septiembre, el de 2019, 20, 21 y 22. Llevamos 26 de septiembre diciéndolo y lo repetimos hoy, que es en buena medida el último 26 de septiembre del gobierno del presidente López Obrador. Nada alteró la esencia del informe presentado en 2014 y 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Caram. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados y sus restos fueron desaparecidos por un grupo criminal ligado fundamentalmente con autoridades y policías de esos municipios. Llámenla verdad histórica o como quieran. Denle el sesgo político, ideológico que quieran. Pero eso fue lo que ocurrió. Y no fue el Estado, fueron los criminales. Criminales que hoy acusan y tienen en la cárcel a soldados del ejército mexicano. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.